Bueno, hermanos, pues vuelvo a saludar a los que ya pasamos un rato ayer por la tarde, tarde-noche, y saludo a los que no estuvisteis y que hoy pues tenemos el gusto de conocernos o de vernos por primera vez. Para Silvia, mi esposa, mi compañera, es una bendición, un privilegio estar aquí hoy con todos vosotros, entre todos vosotros, como lo fue ayer, y muy agradecidos. Traigo los saludos de parte de nuestra iglesia, en Sabadell, Iglesia Bíblica Evangélica. Oramos frecuentemente por vosotros, nos interesamos por vosotros. La relación que hay entre Rafa y un servidor va más allá de la que puede haber entre pastores, sino también entre amigos, también con Gema y mi esposa Silvia. Así que, hermanos, es una alegría por fin, después de años, de planificar esto, como decía ayer, poder estar aquí con vosotros. Por encima de todo, sé que es, como muy bien ha dicho Adolfo, la palabra es vital, estamos adorándole. Decía un gran reformador que el momento álgido de la adoración es cuando se predica y se expone la palabra de Dios, por encima de todo. Pero de verdad os digo que para mí, para mi esposa, es más importante, permitidme esto, en estos días, el conoceros personalmente, el pasar tiempo con vosotros, porque palabra también la tenéis y muy buena regularmente con vuestro pastor, Rafael. Así que, bueno, de nuevo, un gusto poneros cara y pasar este tiempo juntos. Que el Señor bendiga su palabra y cuanto vamos a considerar en esta mañana. Y de hecho, guarda relación, guarda relación con lo que estuvimos hablando ayer. No es que sea necesariamente una continuación de lo que hablábamos ayer para aquellos que no estuvisteis. Hablábamos acerca de la importancia de la membresía de la Iglesia, de la vida de compromiso, de cuidado, de protección, de entrega, de sacrificio y de amor, que como miembros de una Iglesia estamos llamados a mostrarnos unos a otros. Bien. Y la palabra que traigo en esta mañana tiene por título el sermón Exhortación y bendición a la Iglesia. Puede parecer algo muy simple a primera vista, porque qué sermón, qué predicación no es un mensaje de exhortación y bendición para la Iglesia. Pero ahora veréis por qué tiene este título. He basado este sermón en 2 Corintios, capítulo 13, si podéis acompañarme. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, y los versículos del 11 al 14. Son los últimos 4 versículos de esta carta. Y dice así el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, esto es, con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor que consideraremos en esta mañana, y su iglesia responde: amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, nos presentamos ante ti y ante tu palabra. Que sea ella la que nos hable en esta mañana, que sea ella la que nos redarguya, la que nos transforme, la que rompa y quiebre todo muro, toda barrera, todo ídolo de nuestro corazón, Señor. Que sea ella la que nos haga más tiernos y sensibles a tu palabra, a tu obediencia, al servicio que te debemos, a la adoración que te hemos de mostrar. Que sea tu palabra la que nos haga mejores hijos e hijas tuyos, mejores siervos tuyos. Señor, nos encomendamos a ella, a tu poder y al poder del Evangelio que encierra estas palabras finales de la carta a los Corintios.
Que tú seas glorificado y predicado, oh Señor Jesucristo, en esta mañana. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y ayúdame a mí a presentar digna y debidamente la proclamación de tu verdad a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, las dos cartas a los Corintios, primera y segunda, nos hablan acerca de una iglesia con muchas debilidades, una iglesia con muchas dificultades. La iglesia de Corinto adolece de división, falta de amor mutuo, falta de orden, descuido de la santidad, falta de sujeción a los líderes de la iglesia, los pastores, los cuales habían sido puestos por Cristo mismo. Por lo tanto, hay una rebeldía clara hacia Cristo en todo lo que ocurre en esta iglesia. Corinto podemos decir que es una catástrofe, pero si quisiéramos definir esta catástrofe lo podríamos hacer con una palabra: inmadurez. Corinto es una iglesia inmadura, pero Corinto también es una iglesia muy amada por el apóstol Pablo y, por descontado, como todas las iglesias del Señor, por el mismo Señor. Pablo, en el pasaje que vamos a considerar hoy, les escribe las últimas palabras de esta segunda carta y en ellas vamos a encontrar una serie de exhortaciones, de palabras de ánimo y también una bendición final. Y hoy me gustaría compartir estas palabras de ánimo y esta hermosa bendición trinitaria que vemos al final, no porque esté pensando que sois una iglesia como la de Corinto. Gracias a Dios no lo sois. ¿Verdad, Rafa? No, hermanos, sino porque este pasaje está cargado de los mejores deseos del apóstol a una iglesia que ama, como he dicho antes, porque además él la ha plantado. Él fue usado por el Señor para el inicio de la iglesia en Corinto. Una iglesia que, a pesar de sus carencias, es una congregación de santos, de escogidos y llamados como vosotros, como mi iglesia ahí en Sabadell. Gracia y verdad, vuestra iglesia es una iglesia joven, pero desde luego tiene más edad que la iglesia de Corinto en el tiempo de escribirse estas palabras. No obstante, también necesitáis ser exhortados como los corintios, es decir, animados y también bendecidos por el Dios Trino, ya que la vida de la iglesia y de sus miembros, como veíamos ayer también, nunca está exenta de luchas y de pruebas, nunca. Además, estamos llamados, todos los cristianos, a crecer en madurez espiritual. Es bueno no olvidar a qué clase de vida hemos sido llamados, por quién hemos sido llamados, para qué hemos sido llamados y con qué ayuda contamos para vivir ese llamamiento. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver en este pasaje y en este sermón de esta mañana. Hemos leído los versículos del 11 al 14, y el apóstol Pablo, si tenéis vuestras Biblias abiertas, veréis que empieza diciendo, por lo demás, y si alguien tiene alguna duda de este por lo demás que implicaría, bueno, Pablo está diciendo para finalizar, porque evidentemente esta es la conclusión a la carta. Si fuese una pieza musical sería la coda, la salida de la carta. Ya está terminando. Pablo está diciendo, bueno, por lo demás, dicho todo lo que se tenía que decir, ¿bien? Es decir, Pablo quiere dejar claro que tras esta dura carta, que evidentemente no la hemos leído hoy, porque es larga, pero tras esta dura carta, porque la segunda a los Corintios es una carta dura, ciertamente lo es, hay algo que no cambia, y es que les ama. Por eso después de por lo demás, tras decir todo lo que he dicho, que no ha sido poco, y ha sido difícil de leer y de escuchar, fijaos, hermanos. ¿Habéis visto? Por lo demás, hermanos. Aquí Pablo está utilizando una expresión en griego que literalmente puede traducirse como hermanos y hermanas.
es un sentido muy genérico, ¿bien? Y son palabras para todos los miembros de la iglesia de Corinto. Después de todas las palabras duras que ha vertido sobre esta carta, ahora les llama hermanos y hermanas. Pablo quiere que sepan que les ama, que no desea nada malo para ellos, sino todo lo contrario. Sí, hemos dicho que es una iglesia inmadura, lo era. ¿Era una iglesia rebelde? Lo era. ¿Era una iglesia conflictiva? Sí, pero también es una iglesia amada. Pablo ama a los corintios. Son sus hermanos y hermanas. El deseo de Pablo es que estos sus hermanos y hermanas de Corinto maduraran. A veces tenemos que reprender seriamente, ya sea a nuestros hijos o a veces a otras personas, miembros de nuestra iglesia, porque nuestro anhelo no es humillarles, no es denigrarlos, es que maduren, que crezcan, que abran los ojos. Ese era el deseo de Pablo también, que crezcan a semejanza de Cristo. Y si algo podemos aprender de las dos cartas a los Corintios, es que este proceso de crecimiento a semejanza de Cristo, lo que llamamos la santificación, es algo progresivo. Y como es algo progresivo, hermanos y hermanas, va a requerir tiempo y paciencia. Repito, tiempo y paciencia. Hay prácticas, hay conductas, hay actitudes, hay inclinaciones, hay pecados, que aunque hayamos nacido de nuevo, nos cuesta cambiar. No es así, de la noche a la mañana, que cambian las cosas en la vida del creyente. Pero también podemos aprender de la paciencia del apóstol Pablo, que tú y yo también estamos llamados a ser pacientes con los demás. Y los demás han de estar dispuestos a ser pacientes contigo y conmigo. Porque todos estamos en ese camino de santificación progresivo que requiere tiempo y, de nuevo, paciencia. Y Pablo confía en que sus hermanos y hermanas de Corinto iban a cambiar. Él confiaba en que iban a crecer. Él confiaba en que iban a madurar y que iban a santificarse al tiempo de Dios. Él no dudaba de eso, en absoluto. Y hermano, hermana, da igual cuánto lleves convertido. Si eres sincero contigo mismo, sabes que crecer espiritualmente cuesta, que no son 2 tardes, vamos, que lleva tiempo. Y si sabes eso tocante a ti, si yo sé eso tocante a mí, y lo sé muy bien, Dios sabe que lo sé, has de saber que a tus hermanos y hermanas de la iglesia también les cuesta, por si lo habías olvidado. Estamos muy dispuestos a ser pacientes y considerados con nosotros mismos, pero muy poco con los demás. Pero Pablo no perdió la esperanza. No perdió la esperanza en que los corintios madurarían, no tanto porque confiara en ellos, los conocía bien. Es más, no tanto porque confiara en sí mismo, porque Pablo confiaba en Dios, en Dios. Confiaba en que Dios iba a hacer en su gracia aquello que había prometido hacer con ellos, santificarlos, transformarlos, darles la madurez. Y tras llamarles hermanos, Pablo les da ahora unas palabras de ánimo. Y vamos a ver en estas palabras de ánimo 5 exhortaciones en el versículo 11 que él está dedicando a los hermanos y hermanas de Corinto. Habla de tener gozo, de perfeccionarse, de consolarse, de ser de un mismo sentir, de vivir en paz, y todas estas expresiones tienen una connotación de los unos a los otros. ¿Sí? O sea, que está hablando a la entera iglesia, no a pastores, no a unos cuantos cristianos escogidos y maduros de la congregación, no. Está dirigiéndose a toda la iglesia. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y empieza Pablo diciéndoles, tened gozo. Y cuando uno llega los domingos a la iglesia,
puede pensar, qué gozo, yo que estoy por primera vez entre vosotros, ¿no? Qué gozo derrocha esta congregación. Y seguramente vendríais a mi iglesia y pensaríais lo mismo. Allí en nuestra iglesia en Sabadell, pues una congregación vibrante, efervescente, gozosa. Tened gozo. Pero claro, los domingos sabemos que son muy cosméticos. Todo el mundo está muy guapo los domingos. Venimos, como decía Manolo Escobar, con la cara lavada y recién peinada. Estamos todos muy bien. Estamos estupendísimos, ¿verdad? Otra cosa es la realidad. La realidad puede ser otra. El gozo es algo aparentemente muy efímero. El gozo desde una perspectiva humana. Está y luego deja de estar. Flash, se acabó. Pero el gozo que los creyentes deberían tener es algo que los distingue. Es algo muy distinto al gozo como se entiende humanamente, o como entiende el gozo o la felicidad o la alegría en el mundo. El cristiano, al igual que el apóstol Pablo, sabe lo que Cristo ha hecho en la cruz por él, sin importar sus circunstancias. Y esto ya es motivo de gozo suficiente. Pero de un gozo que a veces no viene detrás de una sonrisa. Es un gozo que está perenne en el corazón. Es un gozo santo, afianzado en la obra de Cristo, y no en mis circunstancias, en que me vayan las cosas mejor o peor, en que un día me sienta mejor o un día me sienta peor. Sabemos lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Y ese debería de ser nuestro principal motivo de gozo, el ancla de nuestro gozo. Dios está obrando algo en nosotros, hermanos, y por medio de nosotros. Y eso es una fuente de gozo indescriptible, en la que muy a menudo no meditamos. Y aunque no veamos lo que Dios está obrando en nosotros y por medio de nosotros, la realidad es que está ocurriendo. Los corintios seguramente no estaban experimentando este gozo. Por los pleitos, por el orgullo, por la soberbia, por las envidias, por las divisiones que había en esta congregación. Todo esto son ladrones de gozo en el corazón y en la vida de cualquier iglesia y de cualquier miembro de una iglesia. Y esto ocurre cuando los miembros de una iglesia buscan el gozo, ¿dónde? En aquello que no es Cristo. Y no en cosas necesariamente malas. Quizá el trabajo, la prosperidad o la solvencia o salud económica, en tener un buen currículum académico, una formación debidamente acreditada profesionalmente, en la política de nuestro país, en que las cosas se hagan bien de una vez, en un ministerio en la iglesia, para poder servir a los hermanos, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en el entretenimiento. Son cosas buenas, no son cosas necesariamente malas. El problema es que cuando estas son las anclas y fundamentos de nuestro gozo, porque nada de todo esto está exento de fracaso, de verse corrompido, deteriorado o de desaparecer. Ya ni hablemos, como era el caso en algunos de los corintios, en base a que ponían sus anhelos y su esperanza en la sensualidad, en la carnalidad, en los placeres de este mundo, en la gratificación sexual o romántica rápida y a cualquier precio, en los vicios. Todavía iríamos a un extremo peor si ponemos nuestro corazón y fundamento de nuestro gozo en eso. De nuevo, todo esto son cosas transitorias, volátiles, inestables e incluso destructivas, cuando ellas son el foco de tu vida, cuando ellas se convierten en los ídolos de tu corazón. Buscar el significado y el gozo en ellas solo lleva a vidas con menos sentido y significado y con menos gozo, que es justo lo que buscas cuando vas detrás de esas cosas, y es justo lo que pierdes, el significado y el gozo. El verdadero gozo, hermanos, viene de arriba. De arriba.
viene de Dios. Porque si ponemos la mirada en nosotros, en este mundo, en nuestras circunstancias, cuando todo esto cambie y cambiará, entonces empezarás a perder el gozo, inevitablemente. Cuando tenemos una perspectiva solamente horizontal, a nivel de este mundo de las cosas, perdemos la perspectiva vertical de la obra maravillosa que Dios que ha hecho en nosotros y que está haciendo mediante nosotros. Y entonces sucumbimos al desánimo y nos enfriamos espiritualmente. Porque creemos que a mí Dios me tiene que dar un montón de cosas que me merezco en esta vida y no sé cómo no las tengo todavía o no sé cómo las he podido perder. Como les ha dicho antes Pablo a los Corintios en esta misma segunda carta, en el capítulo 4, versículos 17 y 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí radica el gozo de una iglesia. De esto carecía Corinto, y esto es lo que Pablo anhela, que recupere y mantenga la iglesia de Corinto. Y ahora Pablo continúa diciendo en estas exhortaciones, perfeccionaos. Y esta palabra podría traducirse también, porque así de entrada asusta un poco. ¿Cómo que tengo que ser perfecto? Si solo hay uno que es perfecto, que es Dios. Si tengo que hacer esto, estoy perdido. No, Pablo dice, perfeccionaos. Literalmente podría traducirse como madurad. Acabaos. No de estar acabado, sino de terminaos. Estáis a medio hacer. Lo diríamos, aquí falta un hervor. Madurad. O decirlo de una manera más amplia, restauraos en aquello que está defectuoso en todos vosotros. Arreglad las cosas entre vosotros, corregid lo imperfecto, no os quedéis así de mal. Porque la iglesia verdaderamente estaba mal. Pablo quiere que ellos se perfeccionen, que no se queden como están, por favor. Y hermanos, está muy bien que deseemos arreglar las cosas verticalmente, es decir, con Dios, por supuesto, cuando estamos fallando en nuestra obediencia a su voluntad, cuando estamos viviendo vidas de pecado o de rebeldía a su voluntad, lo primero que deberíamos de buscar es restaurar las cosas con Dios, claro que sí. Y de hecho, quizás lo que menos nos cuesta cuando nos arrepentimos por un pecado. Acudimos inmediatamente a Dios. Está bien, pero hay algo que ya nos cuesta más. Ya no somos tan rápidos en querer arreglar las cosas en el plano horizontal, aquí abajo. Ya nos cuesta más. Es decir, nos cuesta arreglar las cosas, para decirlo fácilmente, con el prójimo. Hermanos, hermanas, restaurad pronto las relaciones. Restaurad pronto las relaciones con vuestro cónyuge, con vuestros hijos, con vuestros padres, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus hermanos en Cristo o con la iglesia a la que perteneces. Esto ya nos cuesta más. Pero esto es lo que Pablo quiere, por inspiración, lo cual equivale a decir que esto es lo que el Señor quiere que hagan los corintios. Las personas maduras, y de esto carecía la iglesia de Corinto, de madurez, por norma general van a querer arreglar las cosas pronto. Es un síntoma. Tienen el suficiente carácter, la suficiente humildad para poner en orden las cosas y restaurarlas, cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. En esto podemos ver que alguien es realmente maduro espiritualmente, cuando se apresura a solucionar el conflicto. Los creyentes verdaderamente maduros se aman los unos a los otros, buscan la unidad, se exhortan,
se discipulan, se amonestan a veces los unos a los otros. Podemos decir que un cristiano verdaderamente ha madurado cuando entiende que la corrección y la restauración no son un ataque, es un acto de amor. Cuando estamos en ese punto quiere decir que vamos bien encaminados al perfeccionamiento, a la madurez. Los creyentes maduros aceptan el ser corregidos. Los creyentes maduros aceptan ser reajustados. Entienden que han de hacer lo mismo con sus demás hermanos, además. Se aceptan mutuamente, se preocupan mutuamente, se animan mutuamente, se sirven mutuamente, son pacientes, se perdonan y se sujetan mutuamente. Se edifican mutuamente, se aman y viven en paz mutuamente los unos con los otros. Qué bendición una iglesia así. Esa no era Corinto. Pero Pablo quiere que esa sea Corinto y cree que puede ser Corinto por la obra de Dios en la vida de sus hermanos. Los cristianos maduros aprenden a reconocer los logros de otros, las virtudes de otros. La madurez se evidencia cuando aprendemos a reconocer la gracia de Dios en la vida de otro hermano, de otra hermana. Sin celos, sin envidias, sin contiendas. No murmuran los unos de los otros, no chismean los unos contra los otros, más bien confiesan sus pecados los unos a los otros, son agradecidos los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. No me haré más pesado. Todo esto escaseaba en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene que decirles, perfeccionaos. Y la tercera palabra que el apóstol dirige a los corintios es consolaos. Esta palabra en griego la deberemos entender como animaos. Animaos unos a otros. Nos hacen falta palabras de ánimo. A veces vivimos en según qué contextos eclesiales en que que no se envanezca el hermano, ¿no? Tanto darle las gracias por esto, por lo otro. Siervos inútiles somos, lo que tenías que hacer, bien hecho estaba. Amén. Pero por supuesto que nos hacen falta a todos palabras de ánimo. Si Dios nos anima a nosotros, nosotros también estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Estamos muy acostumbrados, en eso somos, hermanos, expertos. Somos expertos en sacar los errores de los demás a la luz. ¿O no? No, que va. En cuanto tenemos un poquito de conocimiento de las Escrituras, o empezamos a crecer espiritualmente, o a ocupar según qué lugar de ministerio en la iglesia, entonces nos volvemos muy expertos en sacar los colores a los demás. Rapidito. El tema es que la mayoría de las veces lo hacemos a sus espaldas. Pero también muchas veces a la cara. Somos muy prestos en sacar los colores y en ver las deficiencias de otros, diciéndoles, esto no está bien, ¿eh? Así no estamos bien, a ver si te arreglas un poco. Y yo no digo, hermanos, que muchas veces no haya que hacerlo. Muchas veces se tiene que hacer. Forma parte del cuidado mutuo, el confrontarnos amorosamente y respetuosamente los unos a los otros, y con el deseo de edificar y de ayudar. Pero también estamos llamados a dar palabras de ánimo y de consuelo, y de encomio, y de agradecimiento y de reconocimiento por la labor que uno desempeña. O simplemente por ser como es, por escuchar como escucha, por pasar el tiempo con los hermanos que pasa. Hay tantas cosas por las que podemos animar y consolar y agradecer a nuestros hermanos. En esto estaremos siendo imitadores de Dios, como dice Pablo también en esta misma carta a los Corintios. Si vamos al capítulo 1, versículos 3 y 4, allí Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual
nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela para que consolemos a otros tal como Dios nos ha consolado a nosotros. ¿Se entiende esto? Pablo quiere que en medio de circunstancias muy difíciles, como las que estaban atravesando en la iglesia de Corinto, circunstancias de división, de conflictos, pecados graves en la iglesia sin confrontar ni disciplinar, falta de orden y sujeción entre ellos, que se consuelen. Qué raro es esto, ¿no? Que se animen en lugar de decir, mira qué mal está todo, esto es un desastre, vaya iglesia que tenemos, mejor nos disolvemos, vámonos a otra iglesia, esto es un desastre. No. En medio de estas circunstancias, Pablo dice, consolaos, animaos, no dejéis las cosas así, no dejéis esto morir, animaos, consolaos los unos a los otros. Y ahora, precisamente por esto es que Pablo dice a continuación, sed de un mismo sentir. Sería la tercera o cuarta ya, tercera, ¿no? Exhortación que da a los corintios. Es decir, literalmente también en el idioma original, sed de una misma mente. ¿Eh? Sed de un mismo sentir, sed de una misma mente. Les pide que fomenten la unidad. Y de hecho, la mejor defensa para una iglesia local es esa unidad. Cuando la iglesia está unánime, en un mismo sentir, en una misma mente, en una misma forma de pensar, hay unidad. Y eso es una muralla preciosa contra los ataques de afuera e incluso de dentro, que también se dan. Aquí sois una iglesia confesional, como nosotros. En Sabadell tenéis como confesión de fe la Confesión Bautista de Londres de 1689. Esa confesión sintetiza todo lo que nosotros creemos y confesamos de las Escrituras, y lo decimos públicamente, y eso trae unidad a la iglesia. Y si alguien quiere ser miembro de la iglesia, debe conocer esta confesión de fe y confesarla. No la ponemos como un sustituto de la Biblia, ni siquiera la ponemos al mismo nivel de la Biblia. La ponemos debajo porque sabemos que sostiene la verdad de la Biblia. Queremos ir en una misma dirección. Y creer en lo mismo es clave. Esto era uno de los problemas de la iglesia de Corinto, la división. Unos eran de Apolos, otros eran de Pablo, otros eran de Cefas, estos eran de Cristo, estos eran los peores, porque se creían más espirituales que nadie, ¿no? Yo soy de Cristo. Qué curioso. Pero, de nuevo, hermanos, en lo referente a apetencias personales, en gustos de este mundo, podemos tener diferencia de opiniones, faltaría más. No se trata de ser uniformes, de ir todos iguales en todas las cosas, pero en las cosas que tienen que ver con las Escrituras, con el Evangelio de Jesucristo, con la Iglesia, es esencial. Debemos ser unánimes, en una misma mente, de un mismo sentir, para así glorificar el nombre de Dios, en base a lo que Él ha revelado en su palabra. Debemos ir todos en la misma dirección, y no cada uno por un lado. Porque ese es el camino más rápido a que no haya ningún camino. Al desastre. Sin embargo, como pasaba en Corinto, muchas veces ocurre que tenemos mentes egoístas, o estamos limitados para adquirir un verdadero compromiso. Y mi egoísmo me hace ir a la contra. A veces nos encanta ir a la contra porque nos sentimos diferentes, porque creemos que sabemos o entendemos algo que los demás no entienden lo suficiente. Pero hermanos,
cuando somos miembros de una iglesia, debo dejar al lado el egoísmo para buscar el ser de un mismo sentir. Y la unidad, como veíamos ayer, demanda sacrificio. La primera carta a los Corintios empieza con estas palabras, no la segunda, sino la primera. Hay entre vosotros contiendas. Y ahora, esta segunda carta a los mismos Corintios termina diciendo, sed de un mismo sentir. Que sea así entre vosotros. Y la última de estas 5 exhortaciones que da Pablo en este versículo 11 es diciendo, vivid en paz. Vivid en paz. El cristiano que busca la paz es aquel que, como dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, está dispuesto a caminar una milla más de la que le demandan. Es aquel cristiano que está dispuesto a sacrificarse aún cuando tiene la razón. Eso sí que pica, ¿eh? Es aquel cristiano que tiene empatía, que tiene tolerancia, paciencia, gracia, amor hacia los demás, aunque los demás estén en su contra. ¿Por qué? Porque quiere vivir en paz. No que le dejen en paz, de otra historia. No. Quiere vivir en paz los unos con los otros. Ese es el objetivo. Es como dice en Romanos el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice Pablo aquí en Romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Sí, hermanos, a veces es difícil, a veces es humanamente imposible. A veces hay personas que no desean arreglar las cosas en la iglesia, no quieren. ¿Y ahora qué hago yo? Bueno, si hay personas así, en la iglesia lo vamos a dejar para después. Pero a veces hay personas así que actúan de esta forma simplemente porque no son creyentes. ¿Quiénes? Compañeros de trabajo que no son creyentes y no quieren arreglar las cosas. Vecinos que no son creyentes y no quieren arreglar las cosas. Compañeros de clase o de instituto, de universidad, que no quieren arreglar las cosas. Personas que no quieren que haya gozo ni que haya reconciliación entre las personas. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios y se mueven muy bien en el conflicto, incluso a veces hasta les encanta el conflicto, se mueven como pez en el agua en él, hasta lo buscan. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Y nosotros con estas personas que no son hijos de Dios, no podemos hacer mucho más. Pero a lo que nosotros respecta, si yo sé que he hecho todo lo posible por restaurar la relación con esta persona, puedo descansar en que ya lo solucionará el Señor, si es su voluntad. Pero en la iglesia, entre creyentes, no debe ser así. Todos debemos buscar vivir en paz los unos con los otros. No solo promover la paz en un entorno de paz para que haya más paz, sino que eso sea algo evidente los unos con los otros. Sino en el momento en el que haya conflicto es cuando debemos aplicar aquello que Pablo ha mostrado a los Corintios también en esta misma carta, en esta segunda carta. Antes les ha dicho que Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo tenéis en el capítulo 5, versículos 17 al 19. Cristo murió por nosotros, cuando tenía motivos sobrados para enviarnos a todos al infierno. Sin embargo, nos reconcilió consigo mismo y con el Padre. Ahora nos llama a llevar ese mensaje de reconciliación al mundo por medio del Evangelio, para que este mundo sea salvo.
si esto hemos de hacer con los que no son nuestros hermanos en Cristo, ¿cómo no trataremos de buscar la reconciliación en el seno de la Iglesia entre hermanos y hermanas reconciliados con Dios por medio de Cristo? Es prioritario. Dios hizo las paces contigo y conmigo para que ahora nosotros podamos vivir en paz los unos con los otros. Es algo precioso. Todas estas cosas, estas 5 exhortaciones de Pablo a los Corintios, son imprescindibles para poder recibir como iglesia aquello con lo que concluye el versículo 11. Fijaos, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Atención, porque esto es una condición, lo cual nos lleva a una serie de conflictos. Parece que la presencia y el respaldo de Dios viene a la iglesia cuando hay gozo, restauración, consuelo, un mismo sentir y paz. Y entonces, dice Pablo, el Dios de paz y amor estará con vosotros. ¿Pero no está el Señor siempre con nosotros? Entonces, ¿cómo debo entender estas palabras? Porque parece que hay un condicionante, ¿no? El Señor prometió que iba a estar con nosotros siempre, todos los días. Y por supuesto, hermanos, Él nunca nos abandona. Él nunca deja de estar en la iglesia. Él nunca deja de estar en nosotros por medio de su Espíritu. Pero sí que es cierto que experimentaremos como iglesia y como cristianos individuales ese respaldo y esa bendición, esa presencia especial suya y real en nuestra vida, cuando procuramos cultivar estas cosas en la iglesia. Porque si no, el Espíritu de Dios está contristado en medio de su pueblo. Está en medio de su pueblo, pero está contristado. Y esto es lo que pasaba en Corinto. Y antes de concluir bendiciendo a la iglesia, Pablo hace algo interesante, hace como una especie de paréntesis, que igual en vuestras Biblias también queda ese versículo como aislado. Lo vemos en los versículos 12 y 13. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y vuelvo a preguntar, ya lo he aclarado antes en la lectura, ¿no? ¿Qué era un ósculo? Bueno, un beso, ¿no? Una forma antigua de referirse a un beso de saludo, un beso con el que se saluda, no es tampoco cualquier tipo de beso. Es decir, Pablo los anima de nuevo a saludarse con un beso santo. Esto se trataba de un beso en la mejilla que era propio de los saludos entre los pueblos de Oriente, también entre los judíos. Así era como la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento se saludaban. Quizás era más común entre los cristianos de origen judío, pero parece ser que esto se había extendido también como costumbre a los de origen greco-romano que estaban en las iglesias. No acaba de estar claro, pero es muy probable que fuera así, y que fuera un saludo general para todos y cada uno de aquellos que pertenecían a una iglesia. Claro, hay otras culturas en las que esto es impensable. A mí me da un beso mi marido, mi madre, mi padre y mis hermanos, y para de contar. Está bien. Aquí en el sur de Europa y en otros países de América somos más besucones, ¿no? Más sobones, más plastas. Pero el punto no es el beso o no el beso. La Biblia no está imponiendo esto como algo necesario, que tengamos que besarnos. No dejamos de ser iglesia por estrecharnos las manos en vez de besarnos. ¿Bien? El punto es otro, hermanos. Aquí Pablo está hablando de tener comunión, de tener hermandad, de tener compañerismo con manifestaciones de afecto. Pero atención con esto. De manera santa. Y voy a aclararlo. No quiere decir no hacerlo de forma indecorosa. No. Este ósculo santo, esta costumbre de expresarse amor fraternal y afecto debía ser santa, pura, limpia, como era propio de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que forman la familia de Dios.
Nosotros somos los santos, somos hermanos y hermanas, de manera que debemos dejar atrás nuestros tratos con hipocresía. Un beso santo llama a la honestidad en nuestras relaciones, a la honestidad en nuestras muestras de afecto. No en estar dando un beso a alguien o abrazándole y por la espalda estar clavándole el cuchillo. En las relaciones en la iglesia no deberían, como tristemente ocurría en Corinto, no deberían tener lugar la hipocresía, las rencillas, los perdones mal digeridos, que no son perdones en absoluto, el rencor, la animadversión, los celos, la envidia, la amargura hacia los miembros de nuestra iglesia. Porque entonces nuestros besos son hipócritas, no son santos, no son puros, están corrompidos. ¿Cómo fue traicionado el Señor? El beso menos santo de la historia, pero un beso al fin y al cabo. Por medio de ese beso, Judas entregaba y traicionaba al Redentor. Que nuestros besos en la iglesia, nuestras muestras de afecto, sean cuales sean, de hecho o de palabra, no sean de Judas. ¿Son así nuestras relaciones? ¿Son así con algunos hermanos y hermanas? ¿Somos como Judas, pequeños juditas en la iglesia? Mira, da igual cómo saludes, de la manera en que te relaciones, que sea de manera santa y no hipócrita, sin buscar algo más en lo que hacemos. Que también esta es otra forma de ser hipócrita. Nos relacionamos con quien nos interesa, amamos a quien nos interesa y somos agradables y tenemos solo buenas palabras a quien nos interesa porque nos interesa. Saludaos con un beso santo, con un ósculo santo. De nuevo, el beso menos santo de la historia fue el de Judas. Que no seamos nosotros como él. Promovamos y vivamos en la iglesia por medio de nuestros tratos el amor, la paz, el consuelo, un mismo sentir, es decir, la armonía. Como hijos de Dios dejemos atrás la hipocresía, la impiedad, busquemos la santidad. No veamos la santidad solo como algo externo. Esta iglesia es muy santa porque no hacemos esto y no hacemos lo otro y no hacemos lo de más allá. Sí, pero ¿cómo tenéis el corazón? ¿Seremos una iglesia de sepulcros blanqueados, que por fuera son blancos y relucientes y por dentro están llenos de huesos y de corrupción? No queremos ser así. Corinto era así. No queremos ser así. Y dice también Pablo ahora en esta especie de paréntesis, todos los santos os saludan. Pablo envía una salutación de los santos como ellos, de otros santos, de otra iglesia. Pablo está aquí remachando aquí su esfuerzo por llamar a los corintios y a otros, y a nosotros también a la unidad. Muy posiblemente estos sean los saludos de la iglesia de Tesalónica, cuyos miembros están interesados en la salud y en el bienestar de los corintios. Seguramente han oído cosas. Y nos pasa igual hoy en día, a veces se oyen cosas de las iglesias, ¿no? La que tienen formada allí. Esto manifiesta que había unidad entre las iglesias ya entonces. Pablo había fundado la iglesia de Tesalónica, como también la de Corinto. Y por medio de este saludo está de nuevo llamando a los corintios a la paz, a la unidad y al amor. O sea, que os hace mucha ilusión el saludo de los de Tesalónica y entre vosotros os estáis despellejando. ¿Qué clase de farsa es esta, Corintos? Algo que nunca debemos olvidar, hermanos, nunca, ninguna de las iglesias del Señor, ni Gracia y Verdad aquí en Valencia, ni la Iglesia Bíblica Evangélica en Sabadell, ninguna de las iglesias con las que tenemos relación, es que formamos parte de algo más grande que nuestra iglesia local. Formamos parte de una hermandad mundial, incluso. Y esa hermandad está representada por iglesias locales con las cuales también debemos tener unidad y armonía.
en la medida de lo posible y hasta donde sea posible. La Iglesia es una institución perfecta, porque está creada por Dios, pero está compuesta por miembros imperfectos. O sea, tú y yo. Unas adolecen de unas cosas, otras adolecen de otras. Otras iglesias luchan con las mismas cosas y carencias que vosotros o que nosotros en Sabadell. Pero Pablo anima a los corintios a que luchen por fomentar las cosas de las que adolecen. ¿Crees que falta gozo, consuelo, unidad, restauración, paz, amor, santidad? Deja de quejarte y edifica tu iglesia. Y ahora sí, Pablo ya concluye esta carta con la preciosa bendición trinitaria, que como apóstol de Jesucristo dedica a sus hermanos y hermanas en Corinto. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo termina bendiciendo a la iglesia, a esta iglesia. ¿Y con qué palabras? ¿Con qué palabras? De hecho, muchos historiadores o eruditos estudian la iglesia primitiva y afirman que con el tiempo, desde muy temprano, esta bendición empezó a usarse en las iglesias del Nuevo Testamento y en la de los primeros siglos de la iglesia para saludarse al terminar los cultos. De hecho, nosotros así lo hacemos en la IBE. Combinamos esta bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, junto con otras semanas, Números capítulo 6, versículos del 22 al 24. ¿Recordáis las palabras que está pronunciando allí Moisés, esa bendición sacerdotal? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No digo que eso se tenga que hacer obligatoriamente, nosotros lo hacemos, ¿bien? Para que nos conozcáis un poquito más. Y esta bendición apostólica, trinitaria, era importante bajo la Iglesia del Nuevo Pacto porque hay razones suficientes para creer que es un equivalente a esta otra bendición sacerdotal de número 6 que tenía Israel bajo el Antiguo Pacto. La tenía en lugar en sus cultos, asambleas y reuniones. Es la bendición de número 6, como os he dicho, la voy a repetir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y sigue el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y Pablo empieza con esta bendición trinitaria de una forma un poco extraña. Fijaos, estamos acostumbrados a la fórmula trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, aquí empieza con el Hijo. La gracia del Señor Jesucristo. Y es interesante que empiece de esta manera con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la bendición que tenemos fluye de la mayor gracia que hemos recibido, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por su justicia perfecta, por su muerte sustitutoria en la cruz, por su resurrección al tercer día de entre los muertos y su ascensión a la diestra del Padre en los cielos, que somos salvos. Nuestra salvación jamás la habríamos ganado por nosotros mismos, ni por nuestras obras, sino solo por la vida, muerte, resurrección y ascensión del Hijo de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo. Y esto es lo que está diciendo primeramente esta iglesia, una iglesia tan carente de gracia. No me hables de las doctrinas de la gracia si no veo esa gracia en tu vida. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, corintios. Gracia y verdad. Sabadell. Y sigue ahora Pablo en su bendición trinitaria y el amor de Dios, entendiendo este Dios como la persona del Padre. Y de nuevo, fue el amor de Dios lo que movió a darnos a su Hijo Jesucristo para nuestra redención. Cuando no le buscábamos, cuando no le queríamos, cuando no le anhelábamos, cuando huíamos de él.
Sí, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada de lo que somos, nada de lo que tenemos escapa del alcance del amor de Dios hacia nosotros, sus amados, sus escogidos, desde antes de la fundación del mundo. Es por su amor que hoy estamos aquí, congregados, con su pueblo, escuchando esta palabra. Es por amor que podemos llamarnos hijos de Dios. Es su amor el que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, como dirá Pablo a los Corintios. Y no importa lo que ocurra en nuestras vidas o en nuestra iglesia, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios hace posible la comunidad de la fe, la iglesia, porque esta se fundamenta en Cristo y Él ha dado a Cristo por amor. Y Él termina su bendición, el apóstol, diciendo: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermanos, es por el Espíritu Santo que fuimos regenerados en nuestro espíritu, muertos en delitos y pecados, que fuimos llamados, que fuimos adoptados, que fuimos justificados, que fuimos santificados y algún día seremos glorificados. Es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu, Dios el Espíritu, aplica la obra redentora y planeada por el Padre desde la eternidad en nosotros. Es el Espíritu quien lo hace. Y es por ese mismo Espíritu que podemos vivir la vida cristiana y la podemos vivir en comunidad, en comunión. Nuestra conversión no nos ha llevado a ser llaneros solitarios, cristianos de redes sociales, cristianos de la Iglesia Universal y ya está. No, no. La conversión tiene un significado congregacional, eclesial, porque hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo sino la Iglesia? La salvación entre Dios, o sea, la salvación es algo entre Dios y yo, sí, pero mi vida cristiana es entre yo y el cuerpo de Cristo, su iglesia local, y por medio de Cristo con Dios, por la comunión del Espíritu Santo. Estamos unidos a la familia de Dios, tenemos una relación con Dios el Espíritu Santo y con aquellos que han sido santificados por ese mismo Espíritu Santo. No otro, el mismo, para mostrarnos unos a otros amor, gozo, paz, consuelo, unidad, restauración. Nada de esto puede hacerse sin la debida comunión. Nada. Todo aquello de lo que adolecía Corinto, gracia, la del Señor Jesucristo, amor de Dios y comunión del Espíritu Santo, es lo que Dios puede proveerles a los corintios. Y el apóstol concluye diciendo, como habéis dicho ahora muchos, amén. Pablo espera que los corintios y también nosotros digamos amén a esta bendición. Para concluir, hermanos, Pablo hace en este pasaje una afirmación que parece ser condicional, como decíamos antes. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Recordáis? Y esto es porque sabe que no todos los corintios, es decir, no todos los miembros de la iglesia son hijos de Dios. Como ocurría en todas las iglesias del Nuevo Testamento y como sigue ocurriendo en las iglesias del día de hoy. Hay personas que creen que son hijos de Dios y no lo son. Hay personas que creen que no lo son y lo son. Hay personas que saben que no son hijos de Dios y están en la iglesia. Hay de todo. Ahora, yo quiero pintar una
hacer una pintura negativa de vuestra iglesia, estoy hablando de todas las iglesias del Señor. A partir de un determinado número de congregantes o de miembros, hemos de estar preparados para esta realidad, porque viene acompañando al pueblo de Dios desde el principio. Bien, el apóstol Pablo sabe que esta bendición y que estas exhortaciones que he dado antes son para los hijos de Dios, para aquellos cristianos de la iglesia a los que está escribiendo y que son realmente hijos de Dios. ¿Qué les queda para los demás? ¿Arrepentimiento o juicio? Y Pablo anhela seguramente que sea lo primero. Arrepentimiento y conversión. Estas palabras no son para todo el mundo, hermanos. Estas palabras que hemos leído hoy no son para todo el mundo. Son para aquellos que por la gracia de Dios se han arrepentido de sus pecados y creído de corazón en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Pero sabemos que el amor de Dios al mismo tiempo es incondicional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Esto es condicional o es incondicional? Hermanos, a la iglesia de Corinto les faltaba gracia, amor y comunión. Era una iglesia inmadura en esas áreas. Y esos rasgos son vitales y distintivos de unos cristianos. No podemos decir que somos una iglesia madura y sana si faltan estas cosas, gracia, amor y comunión. La falta de gracia, amor y comunión produce falta de perdón y de misericordia, falta de paciencia y cuidado de los unos a los otros y rencillas y división. No es cualquier cosa estar ausentes o carentes de gracia, amor y comunión. Así que, de nuevo, esto describía a la iglesia de Corinto, que nunca describa a nuestras iglesias, que nunca describa a vuestra iglesia, gracia y verdad aquí en Sabadell, en Valencia. Ya estoy de vuelta. De nuevo, Dios, en su misma esencia, es un Dios de gracia, de amor y de comunión, virtudes que Él lleva experimentando en su eterna y trina persona entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente. Son virtudes que Él experimenta eternamente en su misma esencia y relación. No ha habido nunca un tiempo en que Dios no haya experimentado esto entre sí, consigo mismo, en la perfecta relación que hay en la Trinidad. Y por eso es tan importante esta bendición final para la Iglesia. Nos está diciendo que no estamos solos. Somos hijos de Dios, sus redimidos, salvos por gracia en base al amor incondicional que Él nos tiene, lo cual nos ha llevado a la comunión con Él y con nuestros hermanos. Y todo esto es gracia a la mayor muestra de gracia, amor y comunión posible, la cruz. La cruz que nos ha redimido. Y, hermanos, la bendición sacerdotal a Israel que leíamos antes en Números decía que Él pondría el nombre de Dios sobre ellos. Curiosamente, Jehová se repite 3 veces en ese pasaje. Yo soy, yo soy, yo soy. El Dios de gracia, amor y comunión será esas cosas para su pueblo, porque Él los bendecirá. Pondré mi nombre sobre ellos. Dios está en nosotros y con nosotros para que estas cosas puedan abundar aquí en Gracia y Verdad en Valencia. No estamos solos, no estamos dejados a nuestros débiles corazones para que estas cosas estén abundando y sobreabundando entre vosotros. Es por medio de nuestra unión con Dios Padre a través de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo que la gracia, el amor y la comunión del Dios Trino estarán sobre vosotros. A la respuesta de si la vida cristiana es fácil o difícil, la respuesta es difícil. Nos cuesta manifestar gracia, amor y comunión, pero nunca olvidemos que Dios está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Y Él es toda la gracia, amor y comunión que necesitamos. Él la tiene y está dispuesto a derramarla en nosotros por su Espíritu. Él es quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo olvidemos. Pidámosle estas cosas a Dios, porque al final no es obra nuestra, es obra de Dios.
Sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él anhela esa gracia, ese amor y esa comunión entre vosotros, porque Él ya nos las ha concedido por medio de Jesucristo. Son gratis. Son para ti y para mí, también aquí, en esta iglesia. Y Él perfeccionará esa obra de gracia, amor y comunión hasta el día de Jesucristo en su regreso en gloria. Amén. Amén, hermanos, oremos. Señor, solo podemos decirte que estamos asombrados y agradecidos por tu gracia, por tu amor y tu comunión, y que es la que anhelamos para nuestras vidas cristianas y para nuestra iglesia, Señor. Que tú derrames estas cosas en base a tu voluntad, a tu propósito y a tu misericordia en todos nosotros, también aquí en Gracia y Verdad en Valencia. Que sea visible en el pastor Rafael, en su vida, en su matrimonio, en su familia, pero también en todos los demás matrimonios, familias, padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, todos y cada uno de los miembros y congregantes, en todos los hermanos que están sirviendo en diferentes ministerios. Señor, que tú derrames esa gracia, ese amor y esa comunión, porque nosotros somos pobres en ellas, pero tú eres rico y abundante y nos las deseas dar. Líbranos de ser una iglesia catastrófica e inmadura como la de Corinto. Libra aquí a Gracia y Verdad. Libra a todas las iglesias del Señor en el mundo de caer en ese pecado, y las que están sumidas en él, disciplínalas, restáuralas, santifícalas. Es lo que anhelamos, para que esa gracia, ese amor y esa comunión sean visibles al mundo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.